Bueno, el personaje. La forma como yo llego al personaje, lo primero es el texto. El primer contacto es el texto que el autor trae para realizar. Es muy importante para mí que el texto me produzca algo emocionalmente, algo a nivel instintivo. Eso no es difícil porque en el teatro Matacandelas solemos escoger unos textos muy especiales, muy poéticos. Entonces, generalmente los personajes que me ha tocado representar están cargados hablan de una manera muy especial y tienen mucha poesía. Entonces, a través de la poesía yo creo que yo entro al personaje a través de la poesía. La poesía del texto es la que me lleva a producir en mí emociones, y esa misma poesía produce imágenes, produce de pronto formas de hablar. Entonces, a medida que voy leyendo el texto inicialmente, el primer contacto es muy importante. Ya Stanislavski había hablado que el primer contacto debía ser en condiciones bien especiales, no en un bus, no por ahí en la calle, sino que debía ser en un lugar bien apacible y en especial, de modo que uno llegara a que ese texto empezara como a influir en uno de alguna manera bien importante. Entonces, ese primer contacto es muy importante. Siempre quedan unas huellas. Siempre que yo leo un texto y me dicen, usted va a hacer este personaje, empieza a producir unas huellas como en mi, digamos que en mi espíritu, y empieza a abrir unas luces. Son pequeñas luces a partir de lo que el personaje habla y de las circunstancias en las que se mueve el personaje, y esas pequeñas luces empiezan a habitar como en el espíritu mío, ¿cierto? Poco a poco. Cada vez que empiezo ya a memorizar, porque yo lo que sigue ya después de la primera leída es memorizar. En la memorización no es un acto simplemente mecánico digamos, de estar en contacto con el texto, sino que las palabras van produciendo, siguen abriendo más luces dentro de mi ser, van abriendo como más espacios, y se va, toda esa parte oscura poco a poco se va como diluyendo y se va abriendo como un área donde empieza ya uno a pensar, esta persona es más o menos así, tiene esta edad, tiene estos gustos, tiene estos sentimientos, estas emociones, y se empieza a abrir dentro de mí como unas áreas muy especiales que me arrojan luz para poder tener como las ideas con el personaje. Entonces es muy importante toda la parte de la memorización. Cuando ya está memorizado totalmente, yo empiezo a hacer como varias lecturas, digamos, yo sola, empiezo a hablar el texto, a decirlo mucho, para que se vaya como volviendo parte de mi vida diaria, para que sea algo muy trabajado, que yo ya lo maneje de una manera bien especial. Y siempre intento, siempre pienso, lo hago en condiciones también muy especiales, en una habitación sola, sin ruido, y empiezo a decir mi texto, a decirlo, a decirlo. A medida que lo voy diciendo, van saliendo conceptos, van saliendo subtextos y van saliendo como ideas que me sirven para que ya el momento de hacer ya las improvisaciones en el teatro y de empezar el montaje, yo ya llego con varias ideas que yo ya puedo mostrar, porque siempre se trabaja en el teatro nuestro, se trabaja siempre que el personaje, el actor tiene que llegar con una propuesta de personaje, con propuesta de vestuario, de maquillaje, de voz, de música. Inclusive el personaje puede cantar, o el personaje puede ir acompañado de una música, o le hace falta que en determinada parte uno dice, en esta parte me gustaría que el fondo fuera esta música, y mientras yo digo este texto sonara algo. Entonces siempre venís al escenario y ya tenés un esquema, una idea sobre el personaje y propones ese personaje. Entonces yo propongo todo. Generalmente he tenido buena suerte y ha sido aceptado mucho de lo que yo más o menos pues llego ya a mostrar. Algunas veces han habido cambios y me dicen, no, ese vestuario no está bien, es mejor que busquemos por este lado o busquemos por allí, o el maquillaje hay que transformarlo, o estas intenciones del personaje no le quedan bien, hay que buscarle por otro lado. Entonces ya intento ya empezar a buscarle con esas ideas que me han dado, a buscar un camino, otro camino diferente. Es un poco difícil porque ya uno siempre quiere hacer la idea de uno y siempre quiere hacer lo que uno quiere y lo que a uno le gusta.
Pero entonces poco a poco uno va como adaptándose a esas otras ideas nuevas y en el transcurso de las representaciones el director acostumbra mucho estar muy pendiente de la obra y empieza como a ver las variaciones que uno hace en la representación y él empieza a decir a uno, no, esto es mejor que lo busques por este lado o por el otro lado, entonces uno tiene que adaptar esas cosas que le dicen a uno porque son cosas externas, hay que volverlas internas, hay que volverlas como si fueran, como si yo las hubiera planteado y yo las trabajo y las busco movimientos, trabajo mucho con el movimiento, para mí el movimiento es esencial, el caminar hace parte del personaje, la forma como camina, la forma como se mueve, siempre está muy ligado al texto, o sea, el texto y el movimiento siempre están muy ligados, hacen parte como de la creación del personaje. Me hace mucha falta el movimiento, hay obras en las que el movimiento no está porque son obras estáticas, entonces en esas obras ya digamos que el personaje está ya más ligado como al texto mismo y a la situación. Entonces uno tiene que hacerse el que está en esa situación y el que cree, uno tiene que creer la verdad escénica. Si no hay una creencia, no se puede hacer nada. Si no tienes fe, una especie de fe en lo que estás haciendo, es imposible representar algo en lo que no crees. Entonces cuando uno cree que está en esa situación, puede hacer la obra, una obra estática, sin nada de movimiento, y puedes solamente pensar en la voz. La voz es el único, digamos, la única comunicación que tienes con el espectador y tienes que a través de la voz, a través de las inflexiones de la voz, a través de las intenciones, la intencionalidad del texto, tienes que lograr en el espectador que llegue un mensaje, que llegue una intención que uno quiere que él se dé cuenta que uno la está pensando y la quiere compartir con el espectador. Eso es muy importante, siempre pensar en la comunicación. Estamos comunicando a través de las ideas que decimos en las obras, con los personajes, estamos comunicando con todos sus gestos. Es muy importante las obras donde uno puede tener movimiento, la economía gestual. Stanislavski hablaba de la economía gestual, o sea, no se trata de moverse excesivamente, ni hacer movimientos innecesarios. La mayoría de los movimientos tienen que ver con las ideas del personaje, con lo que se está manifestando, deben de tener una relación inconsciente con el personaje y entonces por eso se camina de determinada manera o se habla de determinada manera o se mueve uno de determinada manera porque es de ese personaje, no más. Cada personaje debe tener su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de moverse y su forma de pensar. Hay que tratar de hacer como esas diferencias, aunque a mí me resulta un poco difícil porque yo siempre hago las ideas que se me vienen, o sea, a mí instintivamente con un texto apenas lo leo ya tengo unas ideas, inmediatamente me resultan ideas y yo me tiro por ahí, por ese camino, entonces ya tengo como un camino para recorrer y estoy ahí en ese camino y lo importante es que lograr que cada personaje sea diferente, que tenga cosas diferentes, que no sea como lo mismo, que no seas la misma persona en cada situación, sino que de tu parte interna debes de sacar diferentes actitudes, diferentes pensamientos, diferentes ideas. Eso es la parte como más difícil porque uno tiende siempre a hacer lo mismo, pero la idea es hacer algo como diferente y ayudarse mucho de las representaciones, o sea, cada función es un acto vivo. En cada función estás descubriendo cosas nuevas del personaje. En cada función estás viendo movimientos nuevos, movimientos que el personaje no tenía y puedes cambiar formas de mirar, formas de hablar, puedes cambiar cosas de acuerdo a la situación que se vive en esa hora y media de representación. Es muy importante seguir nutriendo el personaje y que el personaje no quede como algo muerto, ya hecho, un esquema, sino que el personaje siempre tenga cada día algo nuevo que representar, así sea un movimiento pequeño, una pequeña intención nueva, una pequeña inflexión en la voz. Todos esos cambios pequeños te ayudan a que el personaje sea algo vivo en cada representación, cada vez que se hace la escena ante el público.